En este domingo, hermanos, estamos ya por 2 meses no pudiendo congregarnos. Sin embargo, tenemos la bendición de poder compartir con ustedes la palabra bendita del Señor por este medio. Oremos para que el Señor nos bendiga y podamos recibir bendición de esta palabra. Señor, en este día te damos gracias por la vida, por el cuidado, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que, tal como dice tu palabra, tuyo es el mundo y los que en él habitamos. Por lo tanto, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra, danos sabiduría, entendimiento, que tu espíritu abra, Señor, nuestros ojos espirituales y tu palabra no solo llegue al cerebro, sino que entre a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos dice en sus propias palabras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Efectivamente, uno de los principios, de esos valores preciosos del reino de los cielos, es no condenar. Quiero aprovechar la oportunidad para explicar desde un entendimiento legal lo que es la diferencia entre juzgar y condenar. Juzgar es el proceso de analizar y valorizar datos, información, hechos, evidencias, testigos, con el propósito de, apegados a la ley, determinar si una persona es inocente o culpable de delito que pueda haber sido acusado. Después de completar el proceso de juzgar, de juicio, entonces se dictamina una sentencia, independientemente del sistema jurídico que se utilice, sea de un solo juez o de jurado. Al final se dictamina, se da una sentencia en la cual se condena a la persona. Si la persona es, después de un juicio, encontrada inocente, precisamente es libre de condenación, es libre de condena. La sentencia es prácticamente inocente. Si es encontrado culpable, entonces se le condena a la sentencia que dictamine la ley. En algunos casos puede ser muchos años de prisión por corto tiempo, o puede ser arresto domiciliar, o sea, preso en su propia casa. El mandamiento del Señor es no condenar. Lo encontramos incluso en las mismas palabras del Señor. Juzgar es un proceso, condenar es una acción de un momento. Y muchas veces nosotros caemos en esa actitud de condenar a otros sin darles la oportunidad. O a veces nosotros mismos no podemos ver, como dijo el Señor, la viga en nuestro propio ojo, pero sí podemos ver la paja en el ojo ajeno. Estas son lecciones, hermanos y hermanas, que nos ayudan a tener una buena relación los unos con los otros en la familia de la fe, pero también hacia las personas que nos rodean. Jesús
nos dio el mejor ejemplo de estos. Cuando Jesús dijo, no me envió el Padre a condenar al mundo, nos da el ejemplo tan maravilloso de aquella pobre mujer. Un día que Jesús fue al monte de los olivos, por la mañana volvía al templo y todo el pueblo estaba escuchándolo porque él enseñaba lo relacionado al reino de Dios. Entonces, los líderes religiosos, los santos escribas y fariseos trajeron a una mujer, la que según ellos había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Interesante, muy interesante. Traen a la mujer, pero no traen al hombre. Para adulterar se necesita otra persona. Bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero veamos en un pequeño videoclip. ¡Pecadora! ¡Adúltera! ¡Adúltera! ¡Prostituta! ¡Prostituta! Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. En nuestra ley, Moisés mandó que tal mujer muera apedreada. ¡Apedréala! ¿Qué dices tú? Maestro, tenemos el testimonio de 2 testigos. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Dónde está el hombre? La ley dice que él también debe ser juzgado. El que no hubiere cometido pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No queda nadie que te condene? Nadie, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Encontramos entonces a Jesús lleno de ternura, lleno de amor, dejando a esta mujer en libertad. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ser imitadores de Él como Él lo ha sido de Cristo. Y esto significa que nosotros debemos de adoptar, de imitar, de hacer como Jesús lo ha hecho, encarnar la palabra. Él era la palabra hecha carne. Y Él nos enseña por medio de este acontecimiento que no es permitido condenar. No debemos caer en ese error
de condenar a los demás. En este caso, Jesús pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El hecho de que nosotros hemos recibido un hermoso mandamiento de no condenar a los demás, ¿significa que nosotros estamos aprobando, asintiendo el pecado? De ninguna manera. Debemos de imitar al Señor. La multitud de pecados es cubierta por el amor. Así lo dice el texto, el amor cubre multitud de pecados. Él no le dijo, te condeno, mujer pecadora. Dijo, yo no te condeno, pero un consejo te doy, no peques más. No condenemos. Ayudémonos unos a otros a superar el pecado que nos asedia a todos. Al final, en el versículo 12, Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Que Dios nos bendiga, pero que sobre todas las cosas Dios nos dé entendimiento, sabiduría, para no condenar.